Que se les bendiga a todos. Vamos a compartir una porción de la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer primeramente la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, la carta a los vencedores, una de las cartas a los vencedores, igual que Primera de Tesalonicenses. En cada una de estas cartas, como sabemos, vamos viendo reflejada nuestra vida. Si yo leo Filipenses y me identifico, veo reflejada mi vida, quiere decir que soy un filipense. Pero también puedo leer Gálatas y me veo reflejado en Gálatas. Entonces soy un Gálata, no soy un filipense. Y ni hablar si me siento identificado en Corintios, que es donde la mayoría nos identificamos. Celos, contienda, mezquindades. Bueno, ojalá que todos nos identifiquemos en filipenses, porque si no, nos vamos a alcanzar a ser vencedores. Así que no es un tema menor. Filipenses capítulo 4... y el versículo 12, Pablo habla de su experiencia, y ojalá sea la de todos nosotros también. Un día hablando con un pastor hace años me dijo, estoy esperando la venida del Señor, pero no para escaparme. Me dejó pensando. Porque a veces nosotros queremos que algo pase para escapar, y eso no es fe, eso es cobardía. Nosotros, hasta el último día, vamos a sostener la bandera del Evangelio. Cueste lo que cueste, acá vamos a estar. Que el Señor venga cuando Él lo disponga. Pero mientras tanto, tenemos tareas. Filipenses capítulo 4, versículo 12, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo habla aquí de su experiencia. Su experiencia lo llevó a ser un vencedor, igual que Dios por medio del Espíritu Santo nos prepara experiencia para que usted y yo también seamos vencedores. Dice el versículo anterior, versículo 11, no lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme. Ahí eso también es fe. Aprender a contentarnos. ¿Cuándo? Cualquiera que sea mi situación. La mayoría de los hijos de Dios somos emocionales. Y eso es propio de los corintios. Un creyente niño, cuando somos niños, somos emocionales. Me va de bien, mi economía, mi auto, mi familia, gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando nos va todo mal? ¿Será que acaso Dios dejó de ser Dios? Yo siempre digo, el mismo Dios de la clínica donde nacen nuestros hijos es el mismo Dios que está en el cementerio cuando despedimos a alguien. El mismo Dios. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Un creyente emocional difícilmente va a poder alcanzar. Las emociones tienen su lugar, tampoco somos de plástico, ¿verdad? Tienen su lugar, pero bajo el control de la nueva creación. Así tiene que ser. Nos emocionamos, lloramos, reímos, pero no dejamos que las emociones manejen nuestra vida. Así debería ser.
Así que lo que vamos a considerar esta mañana con la ayuda del Señor es mejor dicho, el tema, cómo ser vencedor ante los vaivenes de la vida. Porque nuestra vida está llena de vaivenes o de altibajos también. ¿Qué decir cuando hemos leído y estudiado la vida de David, el rey David? Él tuvo sus altibajos. Un día, siendo joven, dice la Escritura, mató a un gigante llamado Goliat. Él tuvo sus experiencias, pero también al leer su vida, él también tuvo su fracaso. Él tuvo sus errores, tomó decisiones sin orar, igual que usted y yo. Vaivenes. Nuestra vida está llena de vaivenes. ¿Quién nos prepara? Dios. Nosotros a veces nos enojamos con el Señor, nos enojamos con los políticos, nos enojamos con los hermanos, pero Dios es el que dispuso de la naturaleza. La naturaleza, cuando estudiamos el libro de Génesis, nos enseña. Así como hay estaciones en el año, nuestra vida tiene etapas. Hay etapas cómodas, etapas de soledades, etapas de frialdades. Por eso, tan importante tener una actitud de fe. Porque el creyente emocional, cuando ocurre lo que compartió hoy nuestra hermana, esa porción preciosa de Habacuc, no, dice, el culto no estuvo tan bueno, dice, había 3 nomás. ¿Qué dice la Biblia? Donde 2 o 3 están reunidos, ya está. Pero eso lo ve el creyente de fe. El creyente emocional todo le afecta. Por eso necesitamos que la palabra de Dios se haga vida en nuestros corazones. Cuando estudiamos el libro de Génesis, volviendo al tema, dice que Dios estableció el día y la noche. ¿Cuántas noches vemos? Y todos los días hay una noche. Los que ya tenemos cierta edad, tenemos la mitad de nuestra vida fueron noches. Y la noche habla del poder de las tinieblas. Así que todo el tiempo nosotros convivimos con bendiciones y tinieblas. ¿Y cuál era el deseo de Dios para su pueblo? Vamos a ver Éxodo, capítulo 13 y el verso 21. Si no lo tiene marcado, márquelo en su Biblia. Éxodo 13, verso 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿Con qué propósito? A fin de que anduviesen de día y de noche. Ahí está la clave. Andar de día es fácil, porque se ve, uno ve los peligros, ve si hay un pozo, ve. Pero no probó andar de noche en un campo, por ejemplo. ¿Se acuerda cuando íbamos al campo de nuestra hermana Fanny? De noche apagamos la luz del auto, no se veía nada. Bueno, ahí también hay que andar por fe. La noche habla de adversidades. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Un ser querido se enferma, nos quedamos sin trabajo. Se rompe todo lo electrodoméstico. ¿Será que vamos a andar o ya nos enojamos, nos desalentamos? Porque eso está en nuestra alma. Tenemos que aprender. Así que vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios. Vamos a ir primero al Salmo número 30. Salmo número 30, ya lo hemos visto en otra ocasión. Aquí vemos un cuadro de los vaivenes de la vida. El Salmo 30 dice el título, Acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. ¿Qué dicen los estudiantes de la palabra? De que este título es
es un poquito engañoso, ¿no? O sea, no está traducido correctamente. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Salmo de David. ¿Cuándo David escribió este salmo? Bueno, cuando experimentó lo que dice la Escritura en 2 de Samuel, capítulo 6. ¿Se acuerda qué era lo que estaba aconteciendo? Vamos a leer rápidamente. 2 de Samuel, capítulo 6, David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, verso 1, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ayo, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas y salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Si leemos en Primera de Crónica, capítulo 13, los que les gusta investigar, ahí encontramos que David no consultó a Dios, sino, dice, consultó a los capitanes. Los capitanes le dijeron cualquier cosa. Y vemos el resultado. Una persona fallecida, un proyecto truncado. ¿Y cuántas veces pasa así también en nuestra vida? En vez de consultar la palabra de Dios, consultar a hermanas y hermanos de experiencia, consultamos a cualquiera. Y vienen las situaciones amargas. David tuvo temor y se preguntó, ¿cómo lo he de hacer? Pero si leemos del versículo 12 en adelante, ahora David va a tomar la actitud correcta. Y este pasaje habla de nuestras experiencias también, fracasos y victorias. Usted y yo estamos aprendiendo aquí. Así que no nos condenemos por los errores, porque todos estamos aprendiendo. El que dice que nunca se equivocó es un mentiroso. Todos nos equivocamos. Todos estamos en la escuela del Señor. Pero ahora sí vamos a ir a ver el Salmo 30 que se escribió en esta ocasión. David tuvo estos dos ejemplos en su vida. Uno, un fracaso estrepitoso donde involucró a otra familia. Y ahora vemos aquí escribiendo este salmo. Dice el versículo 1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Dicen los historiadores de aquel tiempo que entre esos dos acontecimientos David enfermó gravemente de la amargura. ¿Nunca le pasó así? Estar en una experiencia, pasar una circunstancia, un tiempo que marca nuestra vida. Arriba y abajo.
La vida de David estaba llena de altibajos. Y yo sé que su vida y la mía también. Tenemos altibajos. Hay veces que andamos en el espíritu, como dijo nuestra hermana, volamos. Y hay días que nos arrastramos. Pero estamos todos aprendiendo, gracias al Señor. Esta es la escuela del Señor. Así que vemos aquí en los primeros versículos. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Esta palabra glorificar y exaltar son sinónimos. Sinónimos. Es muy interesante interpretar lo que significa. Es la misma palabra que se utiliza o que da la idea de levantar un balde con agua de un pozo. Levantar. David dice, te exaltaré, Dios, te voy a levantar en alto, porque me levantaste a mí también. Y así también nosotros. ¿Cómo se levanta algo? Bueno, porque primero estuvo bajo. Y esa también es nuestra experiencia. ¿Cuántas veces pasamos situaciones, necesidades de salud, necesidades familiares? Comenzamos una etapa, a veces nos pasa como los osos, vio que el oso empieza a invernar. Bueno, a veces así también está nuestro ministerio. No tenemos ganas. Y Dios viene con su gracia y nos levanta, dice. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Así que vemos aquí a David pasando experiencia, pero también aprendiendo a glorificar, a exaltar a nuestro Dios. Usted y yo también estamos aprendiendo, sea cual sea nuestra circunstancia. Y no solo eso, sino que él alentó. Versículo 6. Aquí vemos el contraste en dos tipos de pruebas. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Así dice nuestra carne. No, dice, ahora que conseguiste este trabajo, tranquilo, hermano. Y dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo, anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Dios prepara la circunstancia para que clamemos por misericordia. Porque si no pasamos circunstancias, a veces olvidamos que necesitamos de la misericordia de Dios, como necesitan también nuestros hermanos. Necesitamos aprender la vida de humildad. En el libro de Daniel, para los que toman nota, Daniel capítulo 4, verso 29 al 37, relata la experiencia de un rey, el primer hombre lobo, Nabucodonosor. Él era un necio que nunca reconoció a Dios hasta que tuvo que pasar esa experiencia. Y a veces así también parece que buscáramos nosotros. En vez de ser humildes, de agradecer a Dios por lo que Él nos provee. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Especialmente aquí en Sudamérica, es muy fácil estar arriba y estar abajo. Dijo un hermano, nuestra vida es como una rueda. Vamos arriba, vamos abajo,
todo el tiempo pasamos experiencia, pero aprendemos a depender de nuestro Dios. Miren, si nos fuera todo bien, capaz que ya ni nos congregamos. Tan bien, tan prósperos, tan bendecidos. Se ve que este era un tema que en la antigüedad ya era un tema de preocupación en el gobierno de Israel. Proverbios, capítulo 3, son los consejos del pueblo de Dios. ¿Se acuerda? Cuando estudiamos Proverbios dijimos que cada cultura importante de la antigüedad tenía un libro de Proverbios. Proverbios babilónicos, proverbios egipcios, y hoy también es así. Hay proverbios por todos lados, pero acá están los proverbios que nos interesan. Proverbio 3, verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué lindo si aprendemos a fiar en la fidelidad y en la obra de nuestro Dios, porque van a venir las experiencias. Pablo dice, he aprendido, sé tener abundancia y sé tener necesidad. Son las dos formas en que los creyentes fracasamos. Cuando tenemos mucha necesidad o cuando tenemos abundancia. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos dé ese equilibrio. Volvemos a nuestra porción del libro de los Salmos. Salmo 30. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Así terminó la porción que leíamos en 2 de Samuel 6. Cómo él llegó a Jerusalén danzando. Dice. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceniste de alegría. Así es la vida de fe. Pasamos amarguras y sinsabores. Pero dice Isaías, cuando pases por el agua. No dice cuando te quedes a vivir en el agua. A veces vemos situaciones tristes, la partida de un ser querido, una enfermedad complicada, y parece que ahí todo va a acabar. Pero la palabra de Dios nos muestra un Dios de progreso, y nosotros también vamos a progresar. Dice David, has cambiado mi lamento en baile, lo que era un duelo, lo que era una tragedia. Dice, desataste mi cilicio y me ceniste de alegría, por tanto a ti cantaré. Gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Ahí vemos el resultado. Así también en nuestra vida. Pero aquí, en el mismo Salmo, podemos volver un poquito al versículo 5. ¿Qué es lo que declaró David, un conocedor de nuestro Dios? David se dio cuenta que Dios se enojó. Y dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Este es un versículo donde nos alienta a la fe. Así es nuestra vida. Hay noches, hay tristezas, sí, pero también estamos llenos de esperanza. Dice David, a la mañana vendrá la alegría. Volvemos otra vez a recordar del libro de Génesis. Dios estableció los días y la noche
Dice el salmista, su misericordia se renuevan cada mañana. Así que la mitad de nuestra vida, tengamos la edad que tengamos, vimos amaneceres. A veces nos levantamos tan apurados, ni oramos, ni meditamos de qué está hablando el amanecer. Una nueva misericordia. Se renuevan cada mañana. Así que los vaivenes de la vida nos van a ir manifestando. Por eso Dios prepara la experiencia. Cuando ya tenemos cierta edad, sabemos que hemos pasado mucha experiencia. A veces podemos escribir un libro de tanta experiencia. Meditaba hoy por la mañana en el libro de Levítico, habla acerca de la zoología bíblica, Levítico capítulo 11, animales limpios e inmundos. ¿De qué hablan estos animales? Bueno, en primer lugar, de una dieta cuidada para el pueblo de Dios, pero también habla de creyentes. Levítico capítulo 11, del verso 2 en adelante, le va a dar esta enseñanza para que ellos aprendan cómo Dios ve y cómo Dios aprecia y cómo Dios nos cuida. Y dice aquí, versículo 2 del capítulo 11, hablad a los hijos de Israel y decirle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rubia, comeréis. Pero de los que rubian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rubia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. Bueno, podemos leer todo el capítulo, ahí están las indicaciones. Pero esta pezuña hendida, estuve viendo algo acerca de esto y dicen los veterinarios que la pezuña es una uña muy desarrollada de los animales, de algunos animales. Algunos tienen esponjas en sus patas, como los leones, los tigres, le llaman pata con esponja. Pero la pezuña. Vemos aquí la identidad de estos animales. Dice, tiene que ser pezuña hendida y tiene que rubiar. La pezuña hendida, cuando alguien ve las huellas que va dejando ese animal, como dije, habla del caminar de los creyentes también. Hay muchos creyentes que es como el caballo que tiene un vaso redondo. Bueno, ese es su caminar. Pero otros queremos tener este tipo de marca al caminar. ¿De qué habla la pezuña hendida? Bueno, está dividida como si fueran dos dedos. Lo tienen las ovejas, las cabras y las vacas. Pero yo decía, Señor, ¿de qué está hablando esto? Bueno, cuando este animal camina, la luz llega a donde él está pisando, por la forma que tiene su pezuña. O sea que camina sobre la luz. Y así también los hijos de Dios tenemos que caminar sobre la luz de la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que no le importa lo que dice la Biblia. Usted y yo tenemos que aprender. Si la palabra de Dios dice así, ahí voy a poner mi pie de fe. Y el rumiar habla de volver a masticar, que nos habla de repasar una y otra vez la palabra de Dios. Por eso los creyentes emotivos tenemos problemas. Tenemos que ser creyentes de fe. De fe. Hay varios ejemplos en la Escritura. Bueno, vimos uno aquí, que pasó por vaivenes. Primeramente le vimos a Pablo y ahora le vimos a David. Y vamos a ver otro ejemplo, el libro de Ruth. Ruth, como sabemos, un libro
que nos habla acerca del trato de Dios para con su pueblo, Israel. Ruth, capítulo 1, comienza diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Aquí vemos un cuadro en lo natural, pero la más rica enseñanza está en lo espiritual. Noemí representa a Israel. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? Ruth capítulo 1 dice que una familia se trasladó hacia los campos de Moab. Estaba ubicado entre 80 y 100 kilómetros de Belén. Se fueron a ese lugar. Y dice el verso 3, murió Elimelech, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad y volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestro marido? Volveos, hija mía, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijo, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hija mía, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Bueno, aquí vemos la historia de estas 2 mujeres moabitas. Los moabitas, como dice la Escritura en Deuteronomio 23, verso 3, no podían entrar en Israel. Pero al estudiar el libro de Ruth vemos una obra de gracia, como la gracia está aún sobre la ley y permite muchas cosas diferentes en nuestra vida. Así que vemos aquí 2 hermanas. Orfa, su nombre significa terca. Y Ruth, satisfacción. Las 2, dicen los historiadores, eran parientes del rey Eglón, el rey de Moab. Se cree que no eran hijas, sino que eran sobrinas. Se criaron en el palacio, en ese ambiente. Pero ahora las vemos aquí tomando 2 decisiones distintas. Las 2, en cuanto a la enseñanza dispensacional, habla de israelitas. Pero aquí lo que estamos viendo son las decisiones personales de cada una de ellas. Una se vuelve a su familia. Nuestra vida está llena de oportunidades para volvernos. Tomamos una decisión de fe y siempre está la posibilidad de volver para atrás.
Pero también vemos aquí la actitud de la fe de esta joven. Nos llama la atención la nobleza de esta joven. La nobleza. La palabra nobleza es muy interesante, porque habla, el sinónimo de la palabra nobleza es ser distinto o distinguido, que habla de algo parecido, de ser diferente. Y esta mujer que se crió en un pueblo idólatra, un pueblo de origen pervertido, un pueblo donde masacraban a los niños, ahora ella tiene esta actitud en su corazón. Ruth. El sinónimo de la palabra noble es ser diferente o ser muy generoso. Y es el primer cargo dentro de las jerarquías que tienen que ver con los reinos, la nobleza. Así que si usted y yo queremos preparar nuestra vida para reinar con Cristo, tenemos que aprender a ser nobles, a ser distintos. No creyentes comunes, como hay tanto. Y aquí en el verso 16 vemos varias actitudes. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Qué le hace acordar de este versículo? Los casamientos. Cuando alguien se casa, se lee esto. Pero no caemos en cuenta qué es lo que le está diciendo la nuera, la suegra. Es medio raro esto, pero es poético. Pero más lindo aún es lo que esto representa. En primer lugar, vemos la empatía. Dice, donde quieras que tú vayas. Y eso habla de los creyentes de fe. Le podemos decir así también al Señor. Donde quieras que tú vayas. A veces cantamos así. Envíame, Señor. Y el Señor nos manda a cada lugar y después nos hacemos como que no escuchamos. No, ¿a dónde hay que ir? Dice. No, lo escuché, dice. Pero Ruth dijo así, donde quiera que tú vayas. Versículo 14, acá hay un secreto. Dice, y ella alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Se quedó. Y usted y yo también nos quedamos con el Señor. ¿Cómo era la situación de Noemí? Un desastre. Sin familia, sin plata, estaba arruinada. Y se quedó. Y así también nosotros nos quedamos con el Señor, sea lo que sea. No solo cuando está todo bien, aún en la frialdad. Esta palabra se quedó muy interesante porque en Génesis capítulo 2, verso 24 encontramos la misma palabra. Génesis capítulo 2 y el verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta palabra se unirá en la misma palabra que se traduce se quedó. Cuando nos casamos, nos quedamos para siempre. Ya no andamos por ahí dando vueltas buscando otras cosas. Tanto hombres como mujeres ya nos quedamos ahí. Eso comienza una etapa única. En Deuteronomio capítulo 10 aparece nuevamente esta palabra. Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Es la misma palabra. Se quedó, se unió y seguir. Las tres dan la misma idea de permanecer. Permanecer. Un día que escuchamos la predicación del Evangelio, recibimos a Cristo.
Pero hubo otro día donde el Espíritu Santo empezó a abrir nuestro entendimiento y ya ahí tomamos otra actitud. Ya no quiero ser un creyente como tanto, ahora quiero ser noble. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Volvemos a nuestra porción en el libro de Ruth. ¿Qué más dice? Ella se apegó. Dice el verso 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Esa es la voz de la fe. Porque el enemigo también quiere que dejemos al Señor. Pero nosotros no los queremos dejar. Llueva, truene, a veces hasta enfermo, igual queremos buscar de Él. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres. Esto está hablando de familia. Y cada congregación es una familia. Dice Pablo, Dios la armó como Él quiso. Dice. Esta joven moabita, ella tiene una visión acerca de la familia. Dice aquí, tu pueblo será mi pueblo, dice. Y donde quiera que vivieres, viviré. Mire, cuando el Señor vive entre Corintios, ¿qué vamos a hacer? Decía el hermano Virgilio, el cielo está lleno de corintios, porque dice que hay una multitud que no tiene corona. Por eso, gracias al Señor, por lo que la familia que tenemos. Amamos nuestra familia, amamos a nuestro Dios. Así que vemos aquí las varias cosas. ¿Y hasta cuándo tomó esta decisión? Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Una decisión. Tuvo un vaivén tremendo, porque pasaron de la bonanza a una estrepitosa caída familiar. Los 3 hombres murieron. Y ahora vuelve con Noemí. Noemí le dice que se vaya. ¿Por qué le diría que se vaya? ¿Solamente por lo que le dijo o porque tenía miedo de volver a Israel con 2 moabitas y encima de las críticas, más críticas todavía? Noemí le dijo, ¿por qué no se va? Mejor vaya. Pero nos sorprende la fe de esta joven. Y así aquí vemos un cuadro de los vencedores. Una visión familiar, un deseo por el pueblo de Dios. Un deseo. Hasta el día que el Señor nos lleve. Qué hermoso es poder tomar sabias decisiones. No una decisión por un rato nomás. Hasta que llegue el fin. Acá voy a estar. Así fueron los hermanos de Filipo. ¿Se acuerdan? Vamos a leer ya para ir terminando Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Hay muchas características en estos hermanos que nos interesan aprender. Pablo dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Ves que hay hermanos que toman decisiones firmes? Estos no entraban y salían, un tiempo sí, un tiempo no. Pablo dice, hemos tenido comunión desde el primer día. No es que tuvieron relación, porque relación es otra cosa. Comunión es tener la misma visión, tener las mismas cosas, hablar de lo mismo. Eso significa comunión. Y Pablo
tenía estos hermanos. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y ahí viene la promesa. Si tenemos comunión, si tenemos decisiones firmes, si tenemos decisiones sabias, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A veces leemos ese versículo nomás, pero ¿por qué no leemos lo otro? Ruth es un precioso ejemplo para nosotros. Ella tomó decisiones que demostraron su fe y fue en contra de su pasado, sin importarle su presente. Pasó sus experiencias, tenía un presente muy complicado. Y usted y yo también tenemos un presente complicado. A veces salud, a veces economía, no sé, en alguna complicación estamos seguros. Ruth no conocía el mensaje de gracia, pero escuchó hablar del Dios de Israel. Un Dios de amor, el único Dios de amor de la antigüedad. Bueno, ese es nuestro Dios. Efesios capítulo 2 por último. Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué cuadro de nuestra condición. También vemos aquí la misma experiencia de Ruth. Ella también vivía de esta forma, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estaba Orfa, su hermana, y ella. Y tuvo que tomar una decisión. Y note este verso que sigue, el verso 4. Pero Dios. Ahí está la diferencia. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Somos personas iguales a todas las demás, pero la diferencia está en Dios. ¿Cuál es mi actitud y cuál es su actitud para con Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo no vamos a tomar una sabia decisión también? Donde tú vayas, yo iré. Hasta el último día. Hasta el último día. Así es las sabias decisiones. Meditaba estos días estudiando en el Antiguo Testamento y encontraba una palabra que se repite y dice, esta palabra, sucedió andando el tiempo. Sucedió. Y toda nuestra vida está llena de sucesos. A veces, aún en nuestra incredulidad, Dios se va a glorificar, porque la obra es de Él. Nosotros estamos en su mano, así dice el Evangelio de Juan. Seguros en su mano. A veces ni nosotros podemos creer. Estamos como los que oraban por Pedro, ¿se acuerdan? Oraban por Pedro y cuando apareció dijeron, es un fantasma. Dice. Y no somos iguales nosotros. Nuestra parte es tomar sabias decisiones. Así fue Ruth. Donde quieras que tú vayas, yo iré. Y voy a vivir en tu familia. Hasta el día que me llames. Todo eso ella ya lo tenía decidido.
ya lo tenía decidido. Y así también nosotros. Volvemos a Filipenses para terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para eso estamos nosotros aquí, para fructificar. Con nuestra vida predicamos a Cristo, con nuestro testimonio, no solo con la Biblia, ojalá todos podamos usar la Biblia, pero si no es así, con nuestro testimonio, distintos, nobles. Este es creyente noble, no es creyente bruto, noble. Para eso tenemos que dejar que la palabra de Dios haga su trabajo en nosotros. Así como dijo Pablo en esta porción que acabamos de leer en el principio. Dice, he aprendido, dice, a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le voy a invitar, si puede ponerse de pie, vamos a orar al Señor. Que nuestro caminar sea un caminar sobre la luz. Seguramente los animales ni se dan cuenta que en sus patas hay luz. La luz pasa por esas pezuñas. Y qué lindo encontrar hermanas y hermanos de fe así. ¿Cómo llegó hasta aquí? Caminando sobre la luz. Vamos a orar. Padre, en esta mañana...